Quiero usar estos minutos que el Señor Jesucristo me da para poder exponer el mensaje de salvación y de vida eterna. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Padre eterno de la gloria, gracias, amadísimo Dios, te damos por esta santa y maravillosa oportunidad que tú nos regalas de poder invocar tu nombre, amado Dios, sobre nuestras vidas, sobre todas las vidas, Señor Jesucristo, que nos están escuchando y que piden, Señor, oración por sus problemas. Amado Dios de la gloria, soluciónalos, porque tú tienes compasión del ser humano, no importando, Señor, cuánto pecado hayamos cometido, hayamos hecho delante de tu presencia. Siempre tu mano de misericordia está extendida, Señor, para ayudarnos, para bendecirnos. Dios mío, los problemas, amado Dios, pasarán como pasa el día, pasarán como pasa la lluvia, pasarán como pasa la noche. Amado Dios de la gloria, y veremos cosas mejores, cosas gloriosas veremos. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Padre amado, en el nombre de Jesús lo declaramos para honra y gloria de nuestro Salvador. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios por este programa que está siendo de muchísima bendición para la familia correntina. Hemos tomado unos hermosos versículos en el libro de San Mateo, capítulo 25, hablando de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Dice la palabra de Dios en el capítulo 25 de Mateo, versículo 1. Espero que esta palabra que hemos estado predicando desde el día miércoles esté siendo de muchísima bendición para su vida. 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hemos estado tomando estos pasajes bíblicos para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor Jesucristo hace una comparación del reino de los cielos con 10 mujeres, 5 prudentes y 5 insensatas. Hemos dicho que estas 10 mujeres representan la iglesia del Cordero, o la iglesia del Señor Jesucristo, que muy pronto será el arrebatamiento de ella. Pero no obstante, antes de esto, nuestro Señor Jesucristo quiere prepararnos como preparó a estas mujeres, unas queriendo hacer la voluntad de Dios y las otras simplemente, aunque escuchaban la palabra del Señor Jesucristo, no estaban obedeciendo a su voz. El día de ayer tomamos unos hermosos versículos de la palabra de Dios hablando de esto, y estábamos diciendo que el Señor Jesucristo en San Juan 14:3 dijo: iré y os prepararé morada para vosotros. Lo mismo que le estaba diciendo a las 10 vírgenes. Y dice la Biblia que Él vendrá y os tomará a mí mismo, dice nuestro Señor Jesucristo. Tomamos algunos versículos, por ejemplo, Hechos capítulo 9, Mateo capítulo 10, versículo 40, para hablar de qué es lo que el Señor va a tomar, y nos va a tomar a Él mismo. Ahora, esto es algo muy glorioso,
Y de pronto para algunas mentes muy finitas, difícil de entender. Amén. Cuando Él dice que nos va a tomar a mí mismo. A mí mismo. O sea, son personas que han obedecido a la palabra de Dios. Son personas en las cuales ha sido invocado el nombre del Señor Jesucristo. Y en las cuales ha sido derramado el don del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo. Luego vimos otro ejemplo con el apóstol Pablo o Saulo cuando perseguía a la iglesia. Y él pensaba que perseguía a personas comunes y corrientes. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. No son personas comunes y corrientes, porque cuando ha sido invocado el nombre de Jesús, Jesús dice que somos el mismo. Como también lo dice en Mateo 10:40. Ahora, nosotros, según la palabra de Dios, fuimos creados a la imagen de nuestro Dios. Escuche esto, fuimos creados, según la palabra de Dios, a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, Dios es espíritu. ¿Y qué imagen va a crear de Él en ese momento? En el momento en que está diciendo Génesis 1:26. O está diciendo creemos al hombre. En ese momento Dios está en un estado de espíritu. O sea, un ser incorpóreo. O sea, un ser que no tiene cuerpo. O sea, un ser sin cuerpo como usted y yo. Ahora, ¿qué imagen va a crear de Él en ese momento? O la semejanza de Él. Amén. ¿Cuál es la imagen que Dios va a crear? Para ello tenemos que irnos a la definición de la palabra imagen. Para mirar en el estado en el cual estaba el hombre cuando Dios lo creó. Imagen es lo que yo pienso, eso hago. Por ejemplo, el que pensó en hacer los aviones, eso hizo. El que pensó en hacer la silla en la que usted está sentado y en la que yo estoy sentado predicando y usted escuchando el programa, amén. Él pensó en hacer esa silla y eso lo hizo, amén. La imagen es lo que yo pienso y eso hago. Ojalá me esté haciendo entender. Es la representación visual, es lo que yo he pensado y conforme a lo que hago, a lo que pienso, eso hago. A esto se le llama creatividad. Por eso Génesis capítulo 1 se le llamó tiempo cero y es la dispensación de la creación, o se le llama creativo, porque fue cuando Dios creó todas las cosas. Y esa creatividad que nosotros tenemos para hacer muchas cosas, por ejemplo, como los celulares, como los aviones, como los autos, como las casas, como los micrófonos, y etcétera, 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 eso se le llama creatividad. ¿Por qué tenemos esa creatividad? Porque esa creatividad que Dios tiene la colocó en nosotros. O sea, nos hizo seres inteligentes, seres con sabiduría. Entonces, la imagen es la representación visual de lo que yo... Es la representación visual y esa representación visual es lo que yo hago. Hablándolo un poco más castizo es lo que yo pienso, eso hago. Entonces, Dios pensó en ese momento en hacer un hombre a su imagen. Pero en el momento en que Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él es espíritu. Amén. Y podemos pensar que estaba hablando con los ángeles y no es nada descabellado porque los ángeles son seres espirituales. Amén. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen, pero Él es espíritu. Esa es la pregunta que... O es la pregunta que vengo haciendo. ¿Cuál imagen? Si Dios es espíritu. Y la imagen es la representación visual de lo que Él está pensando o lo que Él piensa, eso hace. Él pensó en un hombre material, un hombre de carne y hueso, pero Él es espíritu. Amén. Y eso quiero responderlo a medida que vamos predicando este mensaje. Semejanza quiere decir parecido, pero no es igual. O sea, parecido, pero no es igual. Y él también utiliza también la palabra semejanza en Mateo
amén, capítulo 25, cuando compara, amén, el reino de los cielos con las 10 vírgenes. Y dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, o sea, parecido. En San Juan 4:24, para apoyarnos un poco sobre lo que estoy diciendo, dice, Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Miremos Romanos 8:29, y Romanos 8:29 nos va a ayudar un poco a lo que estamos diciendo. Ahora, aquí quiero detenerme un poco y quiero resumir el mensaje. Resulta de que Dios dice que va a arrebatar o va a llevar a su iglesia. Eso es lo que nos está mostrando con las 10 vírgenes. Pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Amén. Dice, mas las prudentes tomando consigo aceite, también tomaron sus lámparas. Pero también dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Para el arrebatamiento de la iglesia, nosotros hemos dicho con San Juan 3:5 y otros versículos de la Biblia, San Juan 3:5, Hechos 2:38, también hemos dicho Hechos 19:5 al 6. Amén. San Juan 3:5 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Eso nos dice San Juan 3:5. O sea que hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. O sea, hay que ser bautizados en el nombre de Jesús y también recibir el don del Espíritu Santo. Eso nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, cómo las personas son bautizadas en el nombre de Jesús y reciben el don del Espíritu Santo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la imagen de Dios. Por eso en Romanos, vamos a tomarlo, amén, antes de que esto sucediese, Romanos capítulo 8, amén, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, observemos este versículo y nos está hablando acerca de Génesis capítulo 1, versículo 26, acerca de esa imagen que Dios creó. Esa imagen que Dios creó en el huerto del Edén era un hombre completamente inocente de toda clase de pecado y de toda clase de maldad. Eran tan inocentes que no se avergonzaba ni Adán ni Eva al verse desnudos. No es como hoy en día, nosotros nos vemos desnudos y tenemos que colocarnos ropa. Por eso todos los seres humanos utilizamos ropa. Amén, porque nos da vergüenza salir a la calle desnudos. Entonces, en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, esto es a su iglesia, esto es a su pueblo, a los que antes conoció, o sea, de que Dios ya tenía su iglesia en su mente. A los que antes conoció, dice, también los predestinó. Esto quiere decir que ya los tenía escogidos. Amén. O sea, Él ya tenía una iglesia escogida. Él ya tenía a su pueblo escogido antes de la creación del mundo. Para que fuesen hechos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. O sea que cuando Dios crea a Adán y crea a Eva, los crea conforme a la imagen de Jesús. Jesús, un hombre completamente santo, un hombre completamente, espiritual, donde no había tacha ni maldad de pecado en él. Así Dios creó a Adán y Eva. Amén. Y así es como Dios quiere que nosotros seamos en este momento, sin pecado, sin maldad. Por eso Dios habla del nacimiento de nuevo. Habla de una iglesia que Él ya conocía, una iglesia predestinada para esta salvación, una iglesia predestinada para vivir conforme al mandamiento de Dios.
Lo que yo he pensado es, le digo, Señor, yo no quiero ser un evangélico que simplemente muestre externamente de que soy hijo de Dios, sino también quiero mostrarlo internamente en mi intimidad. Porque hay cristianos, que no sé si le podemos decir cristianos, que externamente ellos se muestran muy bien cuando están al lado de personas, alaban, glorifican a Dios y son las personas más espirituales cuando están en medio de personas o cuando están en la iglesia. Pero cuando está en la intimidad de su casa, esta persona empieza a hacer cosas que nada tienen que ver con la vida cristiana. Por ejemplo, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios no creó a Adán y Eva fumando cigarrillo, tomando sidra, en la fornicación, en el adulterio, en la lascivia, yendo donde el brujo, yendo donde el umbandista, en la idolatría. Dios no creó al hombre así. Pero hoy en día hay personas que se dicen ser cristianas, pero viven esa clase de cristianismo. O sea, juegan a ser cristianos. Amén. Y yo no quiero jugar a ser cristiano. Yo quiero ser un verdadero cristiano. Amén. Yo no quiero jugar con mi salvación. Yo quiero vivir la salvación que Jesucristo me ha dado. Yo no quisiera pensar en el pecado. Yo no quisiera mirar el pecado. Un hombre completamente conforme a la voluntad de Dios al cual Él creó. Tomando como ejemplo a esos primeros hombres, Adán y Eva, o tomando también a nuestro Señor Jesucristo, porque para que fuésemos hechos conforme, dice la Biblia, a su Hijo, o sea, a Jesús. O sea que cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, lo crea pensando en la manifestación o en el cuerpo que Él va a tener. Ese es el cuerpo de Jesucristo. Por eso dice en 1 de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. A esa carne se le llamó el Hijo de Dios y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por eso usted en cada una de mis oraciones siempre me escucha decir gracias a Dios por tu manifestación en carne. Porque si Dios no se hubiese manifestado en carne, hoy nosotros no tendríamos este evangelio y viviríamos en toda clase de maldad y no podríamos vivir conforme a la imagen de ese Hijo de Dios. Esa profecía nosotros la encontramos en el libro de Isaías, en el libro de Génesis. Isaías dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso dice el libro de Isaías. Ese hijo es Jesús. Amén. Y nos está dando todo el ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir. También Isaías 9:6. Yo voy a tomar algunos versículos simplemente. No voy a tomar muchos versículos para hablar de esta profecía de la manifestación de Dios en carne. Isaías 9:6 nos dice a nosotros, porque un niño nos es nacido, ese hijo que es nacido es Jesús, hijo nos es dado, ese es Jesús, y el principado sobre su hombro, ese es Jesús, y llamará su nombre admirable, ese es Jesús, consejero, ese es Jesús, Dios fuerte, ese es Jesús, Padre eterno, ese es Jesús, príncipe de paz, ese es Jesús. Amén. Y conforme a esa manifestación que Dios iba a tener, la palabra manifestación quiere decir visible, o sea que Dios, siendo invisible, se hizo visible. Por eso Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ahí pensamos, en ese momento cuando Dios lo dice y lo hace, Él es espíritu. Amén. Pero estaba pensando en el futuro, estaba pensando en cómo iba a redimir al hombre, porque Él ya estaba viendo también de que el hombre iba a pecar. A Dios nada de lo que nosotros hagamos lo va a tomar por sorpresa. Si usted ahora ayuna y ora, se entrega al Señor Jesucristo, se bautiza en su nombre, recibe el don del Espíritu Santo, Dios ya tiene todo eso predestinado. Y lo mismo malo que haga, si ahorita mata a una persona, si ahora fornica, si ahora adultera, nada de eso lo va a tomar por sorpresa. Dios ya conoce
todo lo que nosotros hagamos en el futuro. Amén. Eso se llama predestinación y solamente Dios es el único que conoce el futuro. Por eso las personas que a veces van donde el hechicero, donde el que le lea la mano, que lea el tarot, ellos no saben nada de eso. Ellos intuyen solamente, porque Satanás no conoce el futuro. Él no sabe el futuro. Por eso cuando algunas personas van, dicen, pero me dijo, me recuerda una señora que fue donde la bruja y le dijo, mire, su gato lo tiene el vecino. Y le dijo, pero yo no le estoy preguntando por mi gato que está vivo. Yo le estoy preguntando es por mi gato del auto, con el cual yo levanto la rueda de mi auto. Y la bruja pensó que le estaba hablando de un gato con 4 patas. Y resulta que la señora le fue a consultar por el gato con el cual se levantan las llantas de la moto, y se equivocó. Entonces, y así les pasa a muchas personas cuando van a estos lugares. Muchas veces ellos suelen equivocarse porque Satanás puede solamente intuir por ahí algo de lo que puede pasar en el futuro, pero no lo sabe exactamente. Dios conoce nuestro futuro exactamente. Ahora, estas 5 mujeres sensatas, estas 5 mujeres prudentes, que quiere decir sensatas o personas personas llenas de sabiduría y llenas de inteligencia, amén, estas son la iglesia que se está apercibiendo de los momentos peligrosos y que quiere vivir para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellas no estaban jugando a ser cristianas, ellas eran cristianas verdaderas, porque el versículo 4 nos dice a nosotros que ellas tomaron, por eso les llama prudentes, porque tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus vasijas también tomaron sus lámparas, o sea, las vasijas. En las vasijas que ellas tenían llevaron aceite. Por eso les llama mujeres prudentes, porque ellas dijeron, en cualquier momento se nos puede acabar el Espíritu Santo. En cualquier momento se nos puede acabar el aceite, o sea, podemos entristecer el Espíritu Santo. Entonces, tomemos suficiente Espíritu Santo para, en otras palabras, tomemos suficiente gasolina, por decirlo así, para que en el camino no nos quedemos varadas. Amén. Y tomaron un tacho lleno de aceite. Entonces, cuando veían que sus lámparas se apagaban, entonces echaban más aceite y alumbraban sus caminos. Pero las imprudentes, no, las imprudentes simplemente recibieron la palabra y no recibieron el Espíritu Santo. O sea, no nacieron de nuevo. No era una iglesia. No eran personas que estaban siendo creadas conforme a la imagen de Dios. O sea, eran personas que simplemente estaban jugando a ser cristianas, porque con un pie estaban en la iglesia y con otro pie estaban en el mundo. O sea, andaban en fornicación, en adulterio, en lascivia. Estaban jugando a ser cristianas. Y no hay que jugar al cristianismo. Si vamos a vivir, vivamos un cristianismo correcto. Y así hoy en día hay muchas personas, usted las ve en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y levantamos las manos y glorificamos a Dios, pero cuando termina el culto, es un problema, que ni ellas mismas saben qué hacer con su vida, porque los atrapan las pasiones de este mundo y se los llevan cautivos nuevamente al pecado. Se sienten seguras cuando están en la iglesia, pero inseguras cuando están fuera de la iglesia. Seguras cuando hay gente, pero inseguras cuando no hay gente. Amén. Por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis nos dice quiénes no entrarán en el reino de Dios. En Apocalipsis la palabra de Dios nos dice quiénes no entrarán. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros. Dice la Biblia que estos no entrarán al reino de los cielos, porque están jugando a ser cristianos. Están jugando a vivir una vida cristiana.
¿Y yo qué me gano con jugar a eso? Mejor la vivo. Y ese tiene que ser nuestro deseo. Pero ese deseo se encuentra cuando hay un corazón sincero, no cuando hay un corazón arrogante, no cuando hay un corazón en el cual nosotros desobedecemos a la palabra de Dios. Yo quiero vivir. Yo pensaba esta tarde que abría la puerta de mi casa. Le dije, Señor, yo quiero verdaderamente vivir para ti. No quiero vivir para el pecado. No quiero vivir para la maldad. Yo quiero vivir para ti. Ese es mi mayor anhelo. Ese es mi mayor deseo. Para que Él, sigue diciendo el versículo Romanos 8:9. Para que Él, Jesús, sea el primogénito. O sea, el creado primero entre muchos hermanos. O sea que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios ya en su mente tenía a Jesús. Lo tenía en su mente. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es la representación visual de Dios. Y como Jesús, como Dios se manifiesta en un cuerpo de carne y hueso, y según la Biblia en Apocalipsis dice que la carne y los huesos no podrán heredar el reino de los cielos. Entonces, Jesús no estaba a la derecha del Padre. Jesús estaba en su mente. Cuando usted lee la Biblia que dice que está a la diestra de Dios, la palabra diestra en la Biblia no significa derecha. En Dios no significa derecha. ¿Sabe por qué? Número uno, porque Dios es espíritu. Ahora, búsquemele la derecha a un espíritu. Simplemente hacemos la comparación del Espíritu Santo de Dios o de un espíritu con el viento. Búsquemele la derecha o la izquierda al viento, o lo alto o lo bajo al viento. No lo hay. Entonces hacemos la comparación de esto con el Espíritu Santo. Amén. El viento también es algo invisible. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, eso quiere decir que la palabra diestra en el hebreo quiere decir poder o autoridad. Y cuando la Biblia dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, quiere decir que está sentado en su poder o en su autoridad. Por eso Jesucristo echaba fuera demonios, reprendía el viento, reprendía al mar, y él se detenía. Y ellos preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues era el creador de todas esas cosas. Y él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando alguien ha creado, él tiene la autoridad de permitirle seguir o permitirle detenerse. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios dice que Él hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está pensando en ese cuerpo que Él va a tener para manifestarse a nosotros, para hacernos conocer su palabra. Y cuando Dios se nos manifiesta en carne, entonces es que nosotros podemos conocer el Evangelio. Amén. A eso se le llama la manifestación de Dios. No se le llama la tercera persona en una Trinidad. Se le llama manifestaciones de Dios. Y no simplemente Dios se nos manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Hay otras muchas manifestaciones en la Biblia. Por lo menos en el Nuevo Testamento he encontrado dos. Número uno, la paloma con Juan el Bautista. Y número dos, Jesús. Jesús es la manifestación del Dios invisible, dice Colosenses. Por eso él dice que Él es la manifestación del Dios invisible. Eso es lo que dice el libro de Colosenses. Por eso Juan, en San Juan 14, cuando Jesús decía, mi Padre trabajo y yo trabajo. Y entonces Juan, o los discípulos que estaban allí, miraban para todos lados y decían, pero ¿dónde está su Padre? ¿Dónde está su Padre? Y Jesús le dijo, ¿no veis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Amén. Y el Padre en mí. ¿No veis que yo soy el Padre? Ahora Jesús se señala a Él como el Padre. Se señala a Él como el creador del ser humano.
Por eso en San Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Estas son personas que decidieron volver a su estado de inocencia, un hombre nacido de nuevo. Cuando nosotros deseamos este evangelio y nos arrepentimos y decidimos nacer de nuevo del agua y del espíritu, deseamos vivir para Dios como vivió Jesús y como vivió Adán y Eva antes de pecar, eso sí. Antes de pecar, deseamos esa vida, anhelamos esa vida. Ya no deseamos esa vida llena de maldad y llena de desobediencia hacia Dios. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 4:16, versículo 17, los muertos en Cristo. O sea, los que quisieron vivir una vida cristiana. Primero, luego, Pablo se incluye, nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. Usted no puede decir soy cristiano cuando vive una vida llena de pecado y llena de maldad. Amén. Gálatas, voy a tomar el libro de Gálatas, un libro hermoso, libro de Gálatas, libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escuche esto. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? No que yo tengo fe y que soy hijo de Dios. Simplemente la Biblia dice que tenemos que ser bautizados en Cristo. O sea, y cuando nos bautizamos en Cristo, nos revestimos de Él. Por eso Él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, revestidos es que estamos ungidos para llevar a cabo la obra del sacerdocio. ¿Y usted sabe cuál es la obra del sacerdocio? La obra del sacerdocio, para el que no sabe, es ministrar al pueblo con una vida correcta. Y la Biblia nos muestra sacerdotes como Elí, que no vivían una vida correcta delante de la presencia de Dios, y como los hijos de Elí, Omni y Finés. Pero nos muestra la vida correcta de Samuel. Ese estaba revestido de Cristo. Pero Elí y sus hijos no estaban revestidos de Cristo. O sea, ellos no estaban viviendo una vida cristiana correcta. En algún momento llega Elí a decirle a los hijos, oigo que ustedes no andan verdaderamente como cristianos, sino que andan fornicando y robando al pueblo de Dios, mintiendo al pueblo. Y eso es lo que yo no quiero como pastor, como ministro, como sacerdote de Dios. Yo quiero dar un buen ejemplo, una vida cristiana. Esos son mis deseos. Eso es lo que yo pienso. Yo no quiero jugar a ser cristiano. Yo quiero ser un cristiano verdadero. Amén. Y ojalá usted también desee, quiera vivir una vida cristiana, anhele esto. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, sepultados, la palabra en quiere decir dentro de Cristo, estáis revestidos, ungidos, tenemos una vida nueva. En Romanos 6:3, tomo este versículo, Romanos 6:3, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, y leo este versículo y quiero orar por el pueblo que me está escuchando y que usted dirá, pero no quiero vivir para Cristo, y que le cuesta vivir para Cristo. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos bautizados en su muerte, en una vida correcta, dejando ese viejo hombre que está viciado a los deseos de este mundo. Yo quiero que oremos al Señor Jesucristo.
Usted que no ha entregado su vida a Cristo y que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús para ser revestido de Él. Y la Biblia nos habla de revestidos de Cristo, bautizados en Cristo. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, mira a todas las personas que me escuchan, pero que no han sido bautizadas en tu nombre, que no han sido revestidas de Cristo, que no han sido ungidas con la unción de tu Espíritu Santo, que no han nacido de nuevo y que creen, Señor, que están viviendo una vida cristiana, pero que no están viviendo una vida cristiana, que están jugando, Señor, a ser cristianos. Padre Celestial de la Gloria, te pido por ellos, como todos los días, Señor, pero ahora lo hago público. Señor, obra sobre sus vidas. Señor, si en mí hay algo de pecado, ayúdame, Señor Jesucristo. Corrígelo, Dios Todopoderoso, porque tú sabes que el anhelo ardiente de mi corazón es vivir para ti. Deseo vivir una vida para ti, Dios mío, hasta que tú vengas o hasta que yo muera. Quiero hacer algo para honra y gloria de tu nombre. Por eso, Señor, estamos aquí y tú me das, Señor amado Dios, el dinero para pagar este espacio en la radio. Gracias, Señor amado, porque tú nos ayudas a testiguar de tus maravillas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.